Buenas noches, mi nombre es Gerson Potosí, médico egresado de la Universidad Militar Nueva Granada. En la tarde de hoy vamos a exponer trauma de tórax a cargo de Enséñame Colombia. En esta imagen vamos a hacer referencia a una película de Akira Kurosawa de 1954, Los Siete Samuráis. Eh, bueno, para entrar ya más en, en nuestro tema, pues el trauma de tórax es hablando de su importancia, el trauma sigue siendo una de las principales causas de muerte en menores de 44 años en Estados Unidos y para mayores de 45 años el trauma es una de las cinco principales causas de muerte según la OMS. Es más frecuente en hombres jóvenes, hasta en un 94%, la edad promedio son menores de 40 años. En Estados Unidos predomina el trauma contuso, en Latinoamérica el predominio es el trauma penetrante. Además, contamos una morbilidad del 8.7% al 35.5% y una mortalidad del 1.8 al 10.3%. En cuanto a la frecuencia, según los hallazgos, pues encontramos que el neumotórax es una de las causas más comunes con hasta un 56% de los pacientes, un neumotórax hasta un 51% y las fracturas costales que van hasta un 49%. La edad de riesgos en mayores de 65 años está asociada a las caídas y está asociada a un aumento de los reingresos al sistema de urgencias. También tenemos el riesgo de complicaciones por traumas que aumenta en pacientes con más de dos fracturas costales mayores de 80 años y comorbilidades como el EPOC o que estén anticoagulados. Menos del 10% del trauma cerrado y el trauma penetrante requieren toracotomía o toracoscopia. Entonces más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que necesitamos saber principalmente? Pues para manejar un trauma tenemos que tener en cuenta una clasificación del paciente, definir el tratamiento inicial, definir el curso del paciente traumatizado, predecir predecir las morbilidades, evaluar el tratamiento, pronosticar y evaluar la calidad del servicio. La ATLS, que es donde nos basamos para hacer esta revisión, pues nos recomienda hacer un A, B, C, D y E, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Entonces, entrando en materia, el trauma de tórax lo podemos clasificar de dos maneras, el trauma penetrante y el trauma cerrado. El trauma penetrante, pues vamos a tener armas de fuego o programas cortopunzantes. Hay que tener en cuenta que en cuanto a la cinemática del trauma penetrante, va a haber un fenómeno llamado cavitación, que va a ser básicamente la expansión del tejido según el intercambio de energía y el grado de elasticidad, área por líquido y si es sólido o no es sólido. Esto lo que va a generar es una deformación de tejido y una compresión del mismo con respecto a la lesión que está ocupando espacio por un cuerpo extraño, en este caso puede ser un proyectil. Eh, entonces, pues, siempre que tengamos un trauma penetrante hay que evaluar el tipo de elemento y la cinemática del trauma que nos va a generar esto en la fisiología humana. En cuanto al trauma cerrado, pues vamos a tener compresiones, cizallas, sobrepresión, impacto que puede ser frontal, lateral, posterior. Entonces, aquí encontramos un algoritmo que nos proponen para la evaluación del trauma de tórax. Entonces, sería evaluar primero si el paciente tiene distrés a la respiración. Entonces, vamos a ver primero si está con disminución del murmullo vesicular o si tiene disminución o sin disminución del murmullo vesicular. En caso de que lo tenga, tenemos que revisar si tiene una herida abierta. Si la tiene, pues evaluar si tiene un neumotórax abierto. Si no, pues hacer percusión torácica. Si está hiperresonante, pues puede ser un neumotórax. Si es mate, puede ser un hemotórax. Y pues evaluar los signos que me puedan llevar a shock y las otras características que van a ser expuestas más adelante. Cuando no tenemos disminución del murmullo vesical, tenemos que evaluar si el tórax es estable o inestable. Si es inestable, pues ya tenemos una de las patologías que estamos abordando en esta charla, que es el tórax inestable. En caso de que no, pues hay que evaluar otras causas como lesiones cardíacas, contusiones pulmonares o compromiso de la vía aérea. En cuanto al shock, pues evaluar si hay disminución del murmullo vesicular, hay realizar percusión torácica, ver si está mate, que puede ser un hemotórax masivo, si está hiperresonante puede ser un hemotórax a tensión, si no hay disminución del murmullo vesicular, pues puede ser un posible taponamiento cardíaco evaluando la tríada de Beck, que vamos a mencionar más adelante en el transcurso de esta charla. Bueno, entonces
Las lesiones que vamos a evaluar son las lesiones rápidamente letales, o los que son conocidos como los asesinos del tórax y que le dan nombre a esta charla. Entonces vamos a encontrar el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo, el taponamiento cardíaco y el tórax inestable. Entonces empecemos con el neumotórax a tensión. ¿Qué es lo que vamos a ver? Va a haber un defecto en la pleura visceral con comunicación del pulmón con el flujo de aire ambiental. Esto va a generar una válvula de una sola vía, un acúmulo de aire dentro de la cavidad y un colapso pulmonar. Entonces, físicamente, lo que pasa con cada inspiración, la pared va a ingresar aire del medio ambiente y con cada expiración, esta se va a cerrar, atrapando el aire en su interior y generando los signos clínicos que vamos a evaluar. Su fisiopatología, pues, es muy fácil de tener en cuenta. Tenemos un daño en la pleura visceral que va a llevar un atrapamiento de aire, entonces este va a entrar con la inspiración, pero va a quedar atrapado en la expiración. ¿Qué es lo que nos va a llevar esto? A un aumento de la presión intrapleural con una compresión pulmonar. Entonces aquí van a ocurrir dos fenómenos: una disminución en el intercambio gaseoso que me va a llevar a una insuficiencia respiratoria y una desviación del mediastino contralateral, porque recordemos, como podemos ver en la imagen que se encuentra a la derecha de sus pantallas, que va a haber un colapso del pulmón y las fuerzas que van a estar interfiriendo van a mover las estructuras torácicas hacia el lado contralateral, lo que me va a llevar a un compromiso pulmonar contralateral, también me va a llevar a una insuficiencia respiratoria, y esta compresión me va a llevar a compresión de las venas cavas, disminución del retorno venoso y en últimas me va a llevar a estados de choque. Aquí en esta diapositiva, como podemos ver en el lado derecho de sus pantallas, tenemos una radiografía de tórax que nos está indicando precisamente el hallazgo radiológico que va a acompañar al neumotórax a tensión. Entonces vamos a encontrar un borde pulmonar afilado que corre paralelo a la pared torácica. Se va a ver un ángulo costofrénico lateral profundo, que se va a ser conocido como signo del surco profundo, y una eh, mejor visualización del cuadrante abdominal. Se ve casi como una línea recta en el diafragma izquierdo de nuestra imagen. En cuanto a la clínica, pues vamos a encontrar que la clínica de el neumotórax de tensión es muy variado, pero vamos a tener signos que van a ser universales, como el dolor de pecho y la dificultad respiratoria. Signos que van a ser muy poco comunes, que se presentan entre el 50 y el 75% de los casos, que van a ser taquicardia y disminución de la entrada de aire del lado ipsilateral. Signos que van a estar pocamente encontrados con 25% de los casos, como va a ser la disminución de la saturación, desviación de la tráquea y la hipotensión, y signos que son raramente encontrados como la cianosis, la hiperresonancia, eh, la epigastralgia, el desplazamiento del punto apical del corazón, eh, que son hallazgos encontrados en pacientes despiertos en una corte de 71 pacientes que se realizó en el año 2017. Entonces, ¿cuál es el tratamiento principal? Una vez identificado con los signos clínicos y los signos imagenológicos, en dado caso de que los tengamos y no ya una necesidad de una eh, inestabilidad hemodinámica del paciente, tenemos que llevar una descompresión inmediata. Entonces, la ATLS más reciente en su 10ª edición nos dice que podemos realizar una punción con aguja en el segundo, identificar el segundo espacio intercostal a la altura de la línea medio clavicular del lado de neumotórax a tensión. También nos señala una alternativa, que es la toracostomía del dedo, teniendo en cuenta que el 50% de las punciones con aguja son fallidas debido a la anatomía del paciente y el grosor de la pared torácica. Esto va a disminuir mucho la tasa de éxito. Entonces se han realizado diferentes tipos de estudios para pues identificar cuál ha sido la que se ha encontrado con mayor eficiencia en cuanto al neumotórax a tensión. Pues rápidamente recordar los yelcos que se utilizan. Vamos a utilizar los más grandes, el del 14 y el 16 de código de colores que utilizamos nosotros. Entonces aquí encontramos un artículo que nos da las recomendaciones para la descompresión torácica inmediata en pacientes despiertos con neumotórax a tensión.
en caso de que no tengamos una radiografía disponible de inmediato y el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Entonces encontramos que la saturación sea menor a 92 sobre el nivel termal, obviamente, una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 10, disminución del nivel de conciencia y un paro cardíaco van a ser las recomendaciones para la compresión rápida. Entonces, aquí tenemos un estudio donde se evaluaron 20 cadáveres en adultos, eh, donde se seleccionaron al azar, se colocó una aguja estándar de calibre 14 de 5 centímetros, tanto en el quinto espacio intercostal con línea medio axilar, que es donde se realiza la punción, la descompresión con el dedo, como ya les mencionaba, y otra en el segundo espacio intercostal y la línea medio clavicular, que es el sitio tradicional para realizar la descompresión rápida con aguja. Eh, Se aseguraron que pues cumplieran los criterios de inclusión en todos estos cadáveres y al final encontraron como resultado y concluyen en el estudio que eh, los pacientes que se colocó aguja en el quinto espacio intercostal tuvieron un 100% de éxito en comparación con un 58% que tuvieron los que se realizó de forma tradicional, pues teniendo en cuenta muchas variables como los grosores de las agujas, la anatomía de tórax de cada uno de los pacientes, pues se encontró que independientemente de la anatomía era mucho más fácil y te daba mejores resultados de hacer la toracostomía con el dedo, que pues es como se describe la técnica. Aquí encontramos otro estudio donde se realizó una búsqueda eh, de artículos para cumplir los criterios de inclusión de nuestros pacientes, donde se evidencia que los estudios sugieren que la punción en el cuarto quinto intercostal con línea axilar anterior tiene una tasa de éxito mucho mayor que la predicha con la punción en el espacio tradicional de la línea medio clavicular, segundo espacio intercostal. Entonces, la idea es hacer la que mejor esté entrenado el personal de salud para obtener un mejor resultado. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente asesino del tórax, que es el neumotórax abierto. Simplemente va a hacer una pérdida de la continuidad de la pared torácica que permite la comunicación entre el aire del medio ambiente y el espacio de la pleura. Vamos a tener signos y síntomas como ya hemos mencionado, dolor, dificultad para respirar, taquipnea, disminución de los ruidos, respiratorios del lado afectado y un movimiento de aire a través de la lesión de la pared torácica, lo que se conoce como herida soplante. En cuanto a la fisiopatología, podemos tener que el neumotórax abierto va a haber un trauma penetrante, en lo que va a causar un desequilibrio de presiones. Entonces, la presión atmosférica y intratorácica hay una diferencia de presiones, entonces la herida va a ejercer menor resistencia. El aire siempre busca el camino de menor resistencia, y si esta herida es mayor a 2/3 del de la tráquea, lo que va a ocasionar es que el aire tienda a seguir el camino de menor resistencia y esta lesión va a generar menor resistencia con respecto a la tráquea. Entonces, lo que va a llevar es una entrada de aire por la herida y no por la vía aérea, lo que me va a llevar a hipoxia. En cuanto al tratamiento, pues es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es un vendaje oclusivo, que va a ser un vendaje con un lado abierto, eh, el tubo de tórax en el sitio diferente al donde se realiza el cierre de la herida y se va a realizar control del dolor. Aquí dice que el sellado tiene que ser en 3 puntas. Tradicionalmente nos han enseñado que hay que dejar un lado totalmente descubierto, sin embargo, pues se ha visto que hace menor resistencia para que el aire salga si dejamos solo una esquina descubierta y tiene mayor beneficio para el paciente en vez de dejar todo un lado descubierto porque va a ser mucho más difícil de levantar. Continuando, pues vamos a encontrar el hemotórax masivo. El hemotórax es una colección de sangre en el espacio pleural que puede ser ocasionado por un trauma penetrante o cerrado y es más frecuente cuando el trauma es penetrante. Entonces, se ha definido masivo cuando la compresión del pulmón impide
una adecuada ventilación. Entonces, ¿cómo definir si es masivo y si requiere drenaje o no? Entonces, básicamente, porque al momento de hacer el primer drenaje se van a liberar 1000 a 1500 cc o un tercio de la volemia de los pacientes que vienen o 20 cc por kilo. Pues es diferente un paciente que pese 50 kilos y al drenaje de primero me drene 1500 a uno que pese 100 kilos y me drene 1000. También pues encontramos otro criterio que son 150 cc durante las primeras 6 horas o 200 durante las primeras 4. En cuanto al tratamiento, pues lo que se tiene que realizar es el paso de una toracostomía a un drenaje cerrado, lo que conocemos como un tubo de tórax. Si cumple los criterios de hemótorax masivo, en muchos de los casos requiere manejo quirúrgico. Entonces, aquí tenemos un cuadro de resumen donde podemos ver las diferencias entre un pneumotórax de tensión y un pneumotórax masivo. Este es un estudio que se realizó en el año 2012 donde evaluaban la eficacia en el tramo de las ondas de 28 a 32 frames versus las de 36 a 40. El estudio realmente concluyó que los pacientes lesionados con un trauma torácico, el tamaño del tubo de TRAC no afecta el resultado clínicamente y tampoco hubo diferencia en cuanto a los drenajes ni las complicaciones, ni siquiera con el retiro ni el tiempo hospitalario. Vamos a continuar con el taponamiento cardíaco. Se define como un incremento de la presión intrapericárdica con compresión secundaria a la acumulación de líquido dentro del espacio pleural. En cuanto a su fisiopatología, pues vamos a encontrar que el taponamiento cardíaco aumentar la presión en la presión intracardíaca, lo que me va a llevar a una alteración del retorno venoso con una disminución de la precarga. Esto me va a llevar a una disminución del llenado de las cavidades cardíacas y una disminución del volumen sistólico, pues recordando la definición de volumen sistólico. En cuanto a la clínica, hay una clínica muy clara de la triada de Beck que fue propuesta por Klaus Beck en el año 1953. Entonces, eh, aquí tenemos que la triada clásica es hipotensión, ruidos cardíacos apagados y distensión de las venas yugulares. Pues aquí se realizó un metaanálisis en el año de 1980, entonces donde podemos ver en las partes superiores de sus pantallas, se presenta una gráfica del metaanálisis sobre los resultados de varios estudios de la publicación que presentaron y que revisaron para los signos clínicos del taponamiento cardíaco. Entonces, como podemos ver, se trazan los porcentajes con signos positivos de todos los estudios. Los tamaños de los cuadros son proporcionales al número de casos estudiados. En el eje, en el eje horizontal, como podemos ver en la parte superior de sus pantallas, se muestra el porcentaje de pacientes que presentan los signos, mientras el eje responde a la referencia de los porcentajes de cada uno de ellos. En la parte inferior de sus pantallas encontramos un ecocardiograma transtorácico, una ecocardiografía transtorácica realizada en un paciente durante una RCP. Entonces, en el numeral A encontramos una vista apical de las 4 cámaras, donde muestra un derrame pericárdico grande. En el B vemos una vista subcostal, donde se ve principalmente el derrame pericárdico aún y el catéter que se está utilizando para el drenaje del mismo. Y en el apartado C vemos una vista apical, se ven las 4 cámaras después de la pericardiocentesis y se muestra un contraste espontáneo y una densidad de eco que sugiere coágulos en la imagen. En cuanto a la distribución de las lesiones, pues encontramos esta imagen tomada de trauma de Netter, donde podemos evaluar la frecuencia y la distribución de las lesiones que se llevan a nivel del pericardio, siendo más frecuente pues el ventrículo derecho con un 40% y en segundo lugar el ventrículo izquierdo con un 30%. Aquí pues encontramos otra imagen que nos va a evidenciar cómo se ve de forma esquemática un derrame pericárdico y cómo se vería en una
en un ecocardiograma. Entonces, ¿cuál es el manejo realmente? Entonces, si el paciente está inestable, hay que llevarlo a cirugía. De una vez, si no sospecha con la triada de B que evaluamos. Si el paciente se encuentra estable, hay que hacer un ecocardiograma, una ventana pericárdica. Si está positiva, llevarlo a la cirugía. Si está negativa, pues se mantendrá en observación y para un posterior egreso. Eh, el tórax inestable. Para continuar con nuestra presentación, presenta múltiples fracturas costales, fractura en la tercera o en la cuarta costilla continuas en dos lugares de su longitud, como podemos ver en la forma esquemática. También puede ser una combinación de fracturas externales con separación costocondral o costoesternal. Y en todos los casos va a producir un movimiento paradójico con la respiración. Entonces vamos a ver que el tórax se eleva mientras el abdomen se deprime y viceversa. Lo que pasa básicamente aquí es que se pierde la arquitectura del tórax, lo que lleva a que no haya una eficacia en el intercambio de aire y en los movimientos respiratorios, que cada vez van a ser más tórpidos y van a producir menos ingreso de aire hacia los campos pulmonares. Entonces aquí encontramos los signos clínicos como los movimientos paradójicos, el dolor, el espasmo muscular, la disminución del retroceso elástico del pulmón asociado a la lesión, lo que va a llevarme a un patrón rápido y anormal, una inmovilización voluntaria del hemitórax lesionado y una em, inhabilidad para el movimiento de secreciones, lo que me puede llevar a complicaciones como la neumonía. Entonces, como podemos ver en la parte inferior de sus pantallas, esta lesión en la arquitectura del tórax lo que me va a llevar es a una pobre intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Entonces, eh, lo que podemos ver en el apartado B es de la imagen inferior es que la presión dentro de la caja torácica es negativa durante la inspiración, lo que lleva a que el segmento que se encuentre separado genere un efecto restrictivo para la expansión pulmonar. Y en la expiración, la misma lesión hace que el segmento se abulte y genere una pobre movilización de secreciones a este nivel, lo que me va a llevar básicamente a un aumento del trabajo respiratorio. El tratamiento con estos pacientes es asegurar la analgesia, un adecuado aporte de oxígeno, verificar la necesidad de soporte ventilatorio y hay que llevarlo a fijación quirúrgica. En cuanto pues al manejo inicial del trauma torácico, como ya lo había mencionado, la ABCDE, pues como nos mencionan las nuevas guías, primero empezar por la circulación. Entonces, cuando el paciente está inestable, hay que sospechar de los, de los, eh, de los agentes ya mencionados, teniendo en cuenta pues una obstrucción de la vía aérea, el neumotórax de tensión, el neumotórax masivo, el neumotórax abierto, el taponamiento cardíaco y el tórax inestable. Pues como podemos ver, el neumotórax de tensión requiere la descompresión rápida, sin embargo, más adelante requiere la colocación de un tubo de toracostomía como el neumotórax masivo y el neumotórax abierto. Entonces aquí podemos ver las lesiones que son potencialmente letales, que podrían ser evaluadas en próximas charlas. Entonces aquí tenemos un neumotórax simple, un hemotórax, una contusión pulmonar, una lesión traqueobronquial, las lesiones cardíacas cerradas, el trauma de grandes vasos, el trauma del diafragma y el trauma esofágico. Bueno, y ya para concluir, pues la charla está principalmente basada en identificar rápidamente las lesiones que son los asesinos del tórax. Entonces, es identificarlas rápido, dar el tratamiento oportuno, porque son lesiones que, como vimos en esta revisión, si bien son complicadas, el tratamiento es bastante sencillo si se logra identificar con tiempo y si el personal está adecuadamente entrenado y sospecha sobre estas lesiones en un paciente con trauma ya sea cerrado o contuso. Esta es la bibliografía consultada durante la revisión del tema y muchísimas gracias.